A ver, güey, ¿te has puesto a pensar si tu vida cambia por completo dependiendo de lo que te propones? No es cuestión de talento, sino de qué chingado significa esa meta para ti. Todos los días le metes ganas, tiempo, emociones y hasta te la juegas por algo. La onda es qué chingados pones en el centro de tu vida. Me di cuenta de que cuando te pones una meta, no solo te trazas un plan, te defines el precio que vas a pagar en el camino. Cada decisión, cada esfuerzo, cada segundo de atención y energía, todo tiene un destino. Entonces, la pregunta del millón: ¿vale la pena tu objetivo actual? Porque el reto no es si le atinas o no, sino si esa meta te queda a ti, si encaja contigo. Recuerdo una plática con mi jefecito cuando estaba obsesionado con comprar una casa. Me preguntó: ¿es solo una casa tan importante? Le contesté: no es la casa, güey. Es en quién me convierto al conseguirla. Ahí está la clave. El valor de un propósito no está en el objeto, sino en la transformación que te exige. Eso es lo que te moldea, lo que te hace crecer. Ahora, pregúntate, ¿cuántas veces te conformaste con menos porque era más fácil? ¿Cuántas veces le bajaste a tus sueños diciendo, ¿eso no es para mí? La mayoría hace eso. Ven el deseo, sienten la dificultad y se achican para no salirse de su zona de confort. El resultado: una vida dedicada a metas que, en el fondo, ni los mueven. Piénsale. ¿Cambiarías años de trabajo duro por un coche de lujo? ¿Por más cosas materiales? Ni de broma. Eso jamás llenará el vacío de vivir por debajo de tus posibilidades. Lo que importa es encontrar un propósito que te prenda, que te haga vibrar, un objetivo que a lo mejor le saca risa a otros, pero a ti te prende una llama que no se apaga. Lo he visto 1000 veces. Gente normal que se pone metas chingonas y precisamente por ser chingonas, crecen tanto que ni ellos mismos lo creen. Y lo más cabrón, al elegir algo grande, aparentemente imposible, descubres fuerzas que ni te imaginabas. Es como si hubiera una energía dormida esperando el momento en que te atreves a pedirle más a la vida. Aquí viene una verdad dura pero liberadora. La vida no es un ensayo, no hay práctica, es única. ¿En qué chingados vas a invertir esa oportunidad? ¿En deudas? ¿En fines de semana iguales esperando el siguiente puente? ¿O en algo que haga cada día valioso? Te reto. Escribe en un papel un objetivo tan audaz que solo de pensarlo se te acelere el corazón. Nada sencillo, güey. Escribe algo que, si lo logras, te haga llorar de la emoción. No importa si parece imposible ahora. No importa si no sabes cómo. Solo escribe. Porque al decidir que ese será tu propósito, la vida empieza a conspirar a tu favor. Créeme, no hay nada más poderoso que vivir cada día sabiendo que estás cambiando tu vida por algo verdaderamente valioso. Durante mucho tiempo, creí que el poder estaba afuera. A lo mejor tú también lo sientes. Creer que necesitas la aprobación de otros, lana, la oportunidad perfecta o un golpe de suerte para cambiar. Como si esperáramos que algo externo nos rescate. Pero la verdad es otra. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Recuerdo una época en la que andaba perdido. Trabajaba en cualquier cosa, arreglando llantas, limpiando pisos, despachando gasolina. Creía que no tenía talento, estudios, ninguna ventaja. Pero había algo que no entendía. La energía creadora que todos tenemos, esperando a ser moldeada por una decisión, una imagen mental, una convicción firme. Ahí empecé a entender que el error era buscar apoyo afuera. Recordé una frase que leí 1000 veces. No confíes en apoyos externos porque pueden fallar, y al fallar, tú pierdes tu fuerza. Pero si confías en tu poder interno, nada podrá quitarte esa fuerza. Y empecé a practicarlo. Pregúntate, ¿cuántas veces aplazaste un sueño por falta de recursos? ¿Cuántas veces te dijiste que no estabas listo, que no tenías experiencia, que no era el momento? A casi todos nos pasa. Pero la pregunta es, ¿cuántas oportunidades perdiste por eso? La ciencia lo comprobó. Más del 80% de nuestras decisiones diarias se basan en el miedo, no en el deseo. Miedo a la incertidumbre, al error, al qué dirán. Pero, ¿y si te digo que ese miedo existe porque miras hacia afuera? Porque adentro no hay miedo.
solo energía esperando ser usada. Nunca olvidaré cuando me lastimé el dedo pulgar con una sierra circular, siendo un chamaco. Me desestructuré, me quedé sin planes, sin futuro. Esa sensación de que todo está perdido, la sentí. Pero hoy entiendo. Lo que parecía un accidente devastador fue el detonador que me mostró que no podía depender de factores externos para tener fuerza. Porque el cuerpo falla, las circunstancias cambian, pero la energía creadora que fluye dentro de nosotros es inquebrantable. ¿Has notado cómo alguien apasionado por un objetivo gana una fuerza inexplicable? Se levanta más temprano, trabaja más, encuentra soluciones que antes no veía. No es magia, es la energía interna siendo dirigida. Esa energía está en ti ahora. A lo mejor aún no le has dado dirección y por eso te sientes perdido, pero en el instante en que decides apoyarte en ella, todo cambia. Entonces considera, ¿y si el secreto no es esperar a que la vida cambie, sino darte cuenta de que tú ya tienes el poder de moldear ese cambio? ¿Y si lo que falta no es dinero, oportunidad, suerte, sino solo la decisión de usar lo que ya existe en ti? Descubrí que al confiar en tu poder interno, dejas de dar vueltas en círculos. Empiezas a atraer circunstancias, personas y situaciones que parecen mágicas, pero son reflejos de lo que has empezado a creer sobre ti mismo. Todo lo que necesitas ya está en ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en ese poder ahora? La mayoría de la gente deja de usar su herramienta más poderosa, la imaginación. Desde niños, nos enseñan a dejar de soñar despiertos, a fantasear, porque no sería práctico, pero es esa capacidad de imaginar la que construye todo lo que existe. Nada se habría creado sin antes existir en la mente de alguien como una imagen, un deseo o una fantasía aparentemente imposible. Recuerdo cuántas veces me sentaba solo en un restaurante, con papel y pluma, dejando que mi mente vagara. Construía escenas detalladas de cómo quería que fuera mi vida. Muchas veces parecía una locura, pero esas fantasías me daban energía, dirección. Con el tiempo me di cuenta de que no eran devaneos. Eran planes que se estaban moldeando en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Ahora piensa, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste imaginar sin límites? No cómo pagar cuentas, cómo resolver un problema inmediato, sino crear una visión grandiosa, sin restricciones. La mayoría se preocupa por las cuentas, el tráfico, la rutina, como si eso fuera todo, y viven atrapados en una repetición interminable sin darse cuenta de que la salida está en usar la imaginación. Aprendí que la imaginación es el punto de partida de todas las conquistas. Transforma energía en forma, y cada imagen clara y cargada de emoción que creas se convierte en un imán para atraer lo necesario. Mira a Steve Jobs, considerado excéntrico, hasta loco, por negarse a creer que las computadoras debían ser solo máquinas frías y complejas. Él visualizaba algo elegante, intuitivo, casi artístico, y esa visión, repetida 1000 veces en su mente, transformó la industria de la tecnología y la vida de miles de millones de personas. Pero entiendo, a lo mejor piensas, ¿y si imagino algo grande y fracaso? Es una objeción común, y te digo, el verdadero fracaso no es no lograr algo, sino nunca haberse atrevido a imaginar. Porque al involucrarte emocionalmente con una imagen mental, te mueves en una dirección diferente. Aunque los resultados inmediatos no sean los esperados, el proceso te transforma en alguien más creativo, audaz y cercano a lo que deseas. Hay un detalle crucial. Al visualizar algo, imagínalo como si ya fuera real. El error es proyectarlo a un futuro día. Pero el futuro no existe, solo el ahora. Al crear la imagen en el presente, tu subconsciente entiende que eso ya forma parte de tu realidad y empieza a trabajar para alinear las condiciones externas con la imagen interna. He visto gente empezar escribiendo en un papel, «Soy dueño de mi propio negocio», repitiendo la frase y visualizando cómo sería atender clientes, administrar equipos, sentir la satisfacción de ver la empresa prosperar. Meses después,
Empezaron a ver oportunidades surgir, conexiones hacerse, recursos inesperados aparecer. Nada de eso habría pasado sin la imagen, la emoción y la repetición diaria de esa visión. Lo curioso es que al imaginar con consistencia, algo cambia en tu expresión, postura, forma de hablar. Los demás lo perciben, aunque no lo entiendan. Es como si llevaras una convicción invisible que atrae exactamente lo que has imaginado. Entonces pregunto, ¿recuerdas cómo es soñar sin límites? ¿Puedes rescatar al niño que creía que todo era posible? Esa habilidad nunca se fue, solo se ahogó. Al usarla de nuevo, verás que la imaginación es el taller secreto de donde nace cada conquista verdadera. Y si decides ahora crear una imagen audaz, detallada y cargada de emoción, te sorprenderás de la velocidad con que la vida empezará a moverse en la dirección de esa visión. Mucha gente pasa toda su vida dejando que el dinero decida qué pueden o no hacer. La primera pregunta ante cualquier sueño es, ¿cuánto cuesta? Y si no hay dinero, el sueño se entierra. Pero el dinero nunca debería ser la primera pregunta. El dinero es consecuencia, no condición. Lo que importa es la decisión. A partir del momento en que decides de verdad, las circunstancias empiezan a alinearse. Recuerdo una pareja que quería comprar una casa, pero estaban frustrados porque decían que no tenían suficiente dinero. Repetían, no podemos, no tenemos recursos. Les dije, ustedes todavía no han decidido comprar la casa. El dinero no es necesario hasta que la decisión esté hecha. Se confundieron porque desde pequeños aprendieron que era necesario tener el recurso antes. Pero el orden es inverso. La decisión abre las puertas, no el dinero. Poco tiempo después, encontraron la casa de sus sueños y en 2 meses estaban viviendo ahí. Las oportunidades y los recursos surgieron porque, finalmente, se comprometieron con la decisión. Ahora sé sincero, ¿cuántos planes abandonaste por falta de dinero en ese momento? ¿Cuántos viajes, cursos, proyectos o negocios se quedaron en el camino porque creíste que la falta de recursos era el fin del camino? A la mayoría de la gente le pasa. Y es curioso, porque las investigaciones muestran que más del 70% de las preocupaciones cotidianas de la gente están directamente relacionadas con el dinero. No porque realmente falte, sino porque la gente deja que el miedo a no tener controle sus decisiones. Al poner el dinero como barrera inicial, le das el poder de decidir el tamaño de tu vida. Pero cuando pones la decisión en primer lugar, te conectas a algo mucho más grande. Así fue como salí de trabajos mal pagados, sin perspectiva, e inicié un negocio que en el primer año me generó más de $100,000. Un buen billete, sin experiencia, sin estudios, sin el capital necesario. Si hubiera esperado las condiciones perfectas, estaría hasta hoy en esa vida limitada. El dinero siempre viene después de la decisión, porque la decisión activa tu creatividad. Te obliga a ver caminos que antes no veías. De repente, te das cuenta de oportunidades que estaban ahí todo el tiempo, pero solo se revelan cuando estás comprometido. Lo contrario también es cierto. Cuando dudas y pones el dinero como condición, te paralizas y todo a tu alrededor permanece cerrado. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Y si decidieras hoy mismo que ese sueño, el curso, la empresa, el viaje, ya es tu objetivo, sin poner el precio como primera barrera? ¿Qué cambiaría en tu forma de pensar, en tus acciones? No necesitas tener todas las respuestas ahora, solo necesitas decidir. La vida es generosa con quien se compromete de verdad. Al dar el primer paso, recursos, personas y circunstancias empiezan a aparecer como coincidencias. Pero no son coincidencias, son respuestas a tu decisión. Entonces, nunca más mires el precio antes de elegir. Primero decide si de verdad lo quieres. Después, deja que la vida te muestre el camino. Nunca olvidaré un seminario en el que un hombre se acercó a mí, visiblemente escéptico. Apenas prestaba atención hasta que en el descanso me dijo, casi burlándose, mi objetivo es conseguir un lugar de estacionamiento techado en el edificio donde trabajo. Lo miré y pensé, ¿cómo alguien puede limitar tanto su propia vida? Le contesté,
Eso puede matarte. Puedo enseñarte cómo comprar todo el edificio. Se quedó en shock, pero esa conversación fue un punto de inflexión. Con el tiempo, abrió su mente, creció en su carrera y se convirtió en presidente de una gran compañía. Todo porque decidió dejar de aceptar pequeñas limitaciones impuestas por él mismo y por el ambiente. Ese es uno de los mayores problemas que veo. La mayoría de la gente no fracasa porque sueña demasiado grande. Fracasan porque sueñan demasiado pequeño. Se acomodan en objetivos pequeños solo porque temen que los llamen locos. Pero dime, ¿quién ha logrado algo grande en la historia sin que lo llamaran loco antes? A los hermanos Wright se burlaron cuando dijeron que iban a volar. A Thomas Edison lo desacreditaron innumerables veces antes de inventar la bombilla. A Henry Ford lo llamaron ignorante por creer que podía crear un auto accesible para todos. La verdad es que, si la gente no está llamando a tu sueño exagerado o imposible, a lo mejor no es lo suficientemente grande. Porque un verdadero objetivo debe estirarte, obligarte a convertirte en alguien más grande. Y eso asusta a los demás. El mundo está lleno de gente que ha renunciado a sus propios sueños y ahora se siente incómoda cuando alguien se atreve a buscar los suyos. Intentarán regresarte a la media para que no los hagas sentir pequeños. Y si escuchas demasiado esas voces, acabarás creyendo que su límite también es el tuyo. Yo mismo lo viví. Cuando empecé a hablar en grandes escenarios y a llevar mensajes de cambio a ejecutivos de grandes empresas, muchos me miraban con incredulidad. Algunos pensaban, ¿quién es este hombre sin estudios para hablar de éxito? Pero aprendí a no dejar que el juicio externo determine lo que era capaz de hacer, porque en el fondo, lo que los demás piensen no paga tus cuentas, no construye tu vida, no realiza tus sueños. Eso es tu responsabilidad. ¿Ya te pusiste a pensar cuántas veces dejaste de intentar algo porque alguien dijo que era demasiado difícil? ¿Cuántas oportunidades dejaste escapar por miedo a parecer ridículo? Ese es uno de los miedos más comunes, el miedo al juicio. Pero si miras hacia atrás, te darás cuenta de que las personas que más han marcado la historia fueron justamente las que tuvieron el coraje de enfrentar ese juicio y seguir adelante. Entonces, la pregunta que te hago ahora es, ¿seguirás ajustando tus sueños para que quepan dentro de las expectativas de los demás? ¿O decidirás expandir tu vida para que quepa dentro del sueño que de verdad quieres? La diferencia entre un objetivo pequeño y un objetivo grande es que el pequeño te mantiene en el mismo lugar, mientras que el grande te transforma. Y esa transformación, por sí sola, ya es una victoria. No permitas que las limitaciones de los demás se conviertan en las tuyas. Usa cada crítica como combustible, porque si alguien te dice que es imposible, eso es solo una señal de que vas por buen camino. Después de todo, es justamente donde todos dicen que no se puede ir donde está el territorio de quienes se atreven a escribir su propia historia. Cada idea que nace en tu mente es como una semilla, y así como una semilla física necesita la tierra para germinar, tu idea necesita un terreno fértil dentro de ti, hecho de fe, emoción y repetición. Cuando sostienes una imagen con la suficiente fuerza, cuando sientes como si eso ya fuera real, esa idea empieza a atraer todo lo que es necesario para manifestarse. No hay manera de que sea diferente, porque es una ley. Lo he visto pasar muchas veces. Recuerdo a Eddie, un hombre que necesitaba levantar $1 millón en 90 días, además de todas las otras obligaciones que ya tenía. Para la mayoría de la gente, eso parecería un absurdo, un peso imposible de cargar. Pero él ya había jugado lo suficiente con estos principios para saber que no necesitaba saber cómo. Solo necesitaba decidir qué se haría, y en 90 días el dinero estaba ahí. No porque alguien lo entregó listo, sino porque las circunstancias, las personas y las oportunidades empezaron a alinearse con la decisión que él había plantado en su mente como una semilla. La misma ley se aplica cuando plantas semillas de miedo. La Biblia dice que Job dijo, «Aquello que temía me sobrevino». El miedo es solo el lado negativo de la misma ley. Si insistes en mantener imágenes de fracaso, de escasez,
de pérdida, también estás alimentando semillas. Y la vida no distingue entre miedo o deseo, solo responde a lo que enfatizas. Es por eso que necesitas ser extremadamente cuidadoso con las imágenes que alimentas en tu mente todos los días. ¿Cuántas veces te ves repitiendo pensamientos como «no va a funcionar», «no tengo dinero», «no soy lo suficientemente bueno»? Cada vez que lo haces, estás regando una semilla que va tarde o temprano a dar frutos. Y esos frutos generalmente son amargos. Digo siempre que, cuando decides de verdad, el universo conspira a tu favor. No es una figura retórica, es una verdad universal. Tu decisión altera tu energía, y esa energía atrae recursos que antes no veías. Piensa en cambiar de estación de radio. Tú no creas la música, ya existe, solo la sintonizas. Lo mismo ocurre con tus ideas. Al visualizar un objetivo con convicción, te conectas a todo lo que necesitas para realizarlo. He sido testigo de transformaciones increíbles en personas que adoptaron prácticas sencillas. Recuerdo a alguien que deseaba mucho un premio importante. Le sugerí que se tomara una foto sosteniendo el trofeo, aunque fuera una réplica o un montaje. Al repetir esa visualización diariamente, internalizó la sensación de victoria. El resultado, en poco tiempo, estaba en el escenario, de hecho, sosteniendo el premio ante miles de personas. La cuestión crucial ahora es, ¿qué semillas estás plantando en tu mente? Porque, consciente o inconscientemente, plantas algo. Si no es un propósito noble, a lo mejor estás nutriendo preocupaciones, miedos y limitaciones. Quiero proponerte un reto. Elige una meta grandiosa, algo que te excite el corazón. Escríbela en presente, como si ya fuera realidad. Soy un autor de gran éxito. O resido en la casa de mis sueños. Durante 30 días, visualízalo diariamente, con emoción, como si ya fuera tu realidad. Siente la alegría, la gratitud, la paz de vivir ese momento. Hazlo sin fallar, solo un mes. Si aceptas este reto, serás testigo de algo extraordinario, porque la vida siempre responde a lo que plantas. La cuestión no es si habrá frutos, sino qué tipo de semillas eliges. ¿Semillas de grandeza o semillas de miedo? Existe una verdad que muchos ignoran. Los resultados nuevos exigen una identidad renovada. Soñar grande no sirve si te mantienes aferrado a la creencia de ser una persona limitada. La vida no responde a lo que pides, sino a lo que eres, y lo que eres hoy refleja la imagen que alimentas de ti mismo. Aprendí esto en la práctica. En el cuerpo de bomberos, nada en mí gritaba éxito. Tenía pocos estudios, ninguna experiencia empresarial y ambiciones limitadas. Mi autoimagen era la de alguien común, destinado a vivir de sueldo en sueldo. Y eso fue exactamente lo que atraje. Nada extraordinario pasaba, porque yo no creía que pudiera. Hasta que empecé a cambiar la forma en que me veía. Pregúntate, ¿cuántas veces quisiste cambiar de vida, pero una voz interior te dijo, tú no eres ese tipo de persona? Oye, ¿cuántas veces te has quedado con las ganas de algo chingón por sentirte poca cosa, inexperto o simplemente no suficientemente bueno? Esa vocecita interna, tu propia chamba mental, es mucho más poderosa de lo que crees. Ni te imaginas, pero dicen los estudios que el 95% de nuestras decisiones son automáticas, pura programación mental. Creemos ser algo y ¡zas!, actuamos como si fuera cierto. Sueñas con la lana, con viajar por el mundo, con una vida de película. Pero si en tu cabeza te ves como un tronco, te autoboicoteas antes de empezar. A mí me pasó con mi primera limpia. Ni idea tenía de negocios, pero empecé a imaginarme como todo un empresario, la neta, exitoso y con una empresa que echaba chispas. Me veía cerrando tratos, atendiendo clientes felices, el rollo completo. La imagen era tan real que empecé a actuar como si ya fuera cierto. ¿El resultado? Más de $100,000 en 12 meses. De bombero a empresario en un abrir y cerrar de ojos. La clave no es atraer lo que quieres, sino creer que ya lo tienes. Piensa en Michael Jordan. ¿Crees que llegó a ser una leyenda solo por desearlo? No manches,
Él se veía como una estrella antes de siquiera ganar su primer campeonato. Confianza, entrega, todavía más entrega. Todo brotaba de la imagen que se construía día con día. Ándale, sé honesto. ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves creativo, capaz, digno de lo mejor? ¿O te ves estancado, como que la vida te pasa de largo? Esa imagen, esa pinche película que te proyectas, moldea tus resultados. El reto está en crear una nueva versión de ti. Describe con lujo de detalle quién quieres ser, tus pensamientos, tu forma de hablar, tus acciones, hasta la ropa que te pones y cómo le entras a los retos. Escríbelo, léelo todos los días, hasta que se te pegue a la piel. Cuando cambias tu imagen interna, tu mundo se acomoda. No es que el mundo necesite cambiar, eres tú el que debe cambiar. Al transformar tu autoimagen, transformas tu vida. Tu realidad es un reflejo de quién crees ser. Para resultados fuera de serie, crea una imagen épica de ti mismo y vive de acuerdo a ella. Esa es la clave, carnal. Para seguir en esta aventura de superación, el próximo video ya está listo. Te va a ayudar a ser un 1% mejor. Gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente.